Don Moisés Torres, ¿por qué fracasaron las autonomías en nuestro país? Que era una bandera, era un grito que se hizo concentraciones. ¿Por qué fracasaron las autonomías? Realmente considero que ha habido una demasiada injerencia política, pero ante todo con intereses muy sectarios, primero de regiones y luego de partidos políticos, y al final concluyó en una suerte de manejo de un gobierno central que a título de autonomía se embanderó de las autonomías, pero no cumplió con una de las regiones. Ese es un primer aspecto. Espéreme unos segunditos. Estamos conversando con don Moisés Torres Chivé, fue alcalde, fue presidente del Comité Cívico. Estamos hablando de autonomías, estamos hablando de varios temas. ¿No será que Santa Cruz había gritado solamente para Santa Cruz las autonomías? ¿No era un proyecto nacional? Era un proyecto nacional. Es más, Iván, en ese entonces analizábamos y discutíamos entre departamentos de Santa Cruz, del Oriente, con departamentos de Occidente, pero además Chuquisaca estaba en medio. Ajá. Y en algún momento establecimos la necesidad de articular con el Oriente, pero acciones de un proceso autonómico que nos lleve a una suerte de autodeterminación de los departamentos. Sí, pero, y eso no ocurrió. Claro, pero el MAS vio un peligro, vio un enfrentamiento, parecía un grito de enfrentamiento y no, digamos, de autodeterminación de cada una de las regiones, de administrar su platita. Claro que sí. Ahí tuvo mucha injerencia lo político partidario del gobierno en ese entonces. Pero además, Iván, hay un elemento muy complicado que ha generado a una suerte de dejadez y de decepción de muchos sectores sociales. Entre esos, por ejemplo, los pueblos indígenas originarios, que en un principio confiaron de que el proceso autonómico iba a permitir su reconocimiento como poblaciones indígenas originarias y campesinos. No pudieron, por dos razones. Claro, se involucraron tanto en la constituyente, eran parte, se hicieron atropellar, se hicieron pegar, charros por medio. Así etcétera. Pero además influyó mucho el tema de una pesadez administrativa ante el Tribunal Constitucional. Ese fue el elemento que prácticamente devastó a muchos municipios. De los 340, 339 municipios que tenemos, no llegamos ya al 10% con cartas autonómicas, y a nivel departamental peor. Entonces, eso creo que ha aletargado y ha dejado en el olvido para que muchas regiones, como el caso nuestro, por ejemplo, de Chuquisaca, haya perdido el horizonte en ese camino de autonomías. Bueno, cuando hablaba con Iván Arias, ahora alcalde de La Paz, me decía, ¿de qué están sirviendo las autonomías? Porque ahora se dice gobierno autónomo de ICLA. Solo de nombre. Sí, gobierno autónomo municipal de Camargo, y así se va repitiendo, incluso con gran alaraca, se le va cambiando de nombre. Sí, y vuelvo al tema de Iván Arias, decía, si el mismo burro se va entrando a la plaza, se va comiendo el pasto y... ¿Qué ha cambiado? ¿Qué han cambiado las alcaldías, los municipios? Mira, no se logró nada porque en principio cada municipio pretendía aprobar sus cartas autonómicas y cada departamento pretendía contar con sus estatutos. Ajá. No fue posible por estas razones, de mucha pesadez administrativa, pero ante todo de mucha politización y de exagerada regionalización y embanderamiento de las autonomías, especialmente en el Oriente. Al extremo que en el Oriente tampoco han logrado una debida autonomía regional, porque no cuentan con su estatuto autonómico, y hay muchos municipios que prácticamente han dejado en el olvido. Ya, pero tal vez no era la autonomía que ellos estaban pensando. No era, es que la autonomía no se pudo dar desde el momento en que el gobierno central centralizó más los recursos, y ese hecho debilitó completamente a las regiones, y al extremo que a la fecha, por ejemplo, Iván, tú conoces muy bien, más del 80% de los recursos lo maneja el Estado central. Entonces, 80%. Más del 80%. Y esos recursos que van de Potosí, de Tarija, de Chuquisaca, hidrocarburos... Todos esos recursos prácticamente el gobierno central los dispone a las regiones y a los municipios que mejor le convenga o le interese desde un punto de vista político. Ese es el elemento que me duele, me envidia, no sé, porque hay plantas de transformación de hidrocarburos en el interior del país, digamos con plata del sur, o teleféricos, o grandes industrias de refinación, o instalación de fábricas de cartón, de papel, etcétera.
¿Y qué de nuestras regiones que nos ofrecieron después de un censo que tuvimos el 2012? Y ese fue otro de los elementos que perjudicó completamente. Ese documento yo guardo así bajo 7 llaves. Sí, sí. Sí, porque fue un documento con 21 proyectos que nos daban, yo dije, así realmente da mucho gusto perder diputados, ¿no? Claro. Entonces, todos estos elementos, Iván, han provocado que las autonomías queden en el olvido. Ojalá las autoridades departamentales, nuestro gobernador, que ha comprometido, entre una de sus ofertas Chuquisaca, llevar adelante un proceso de autonomías. Ojalá se dé esto en los 3 años de gestión que aún les resta a la alcaldía municipal. Ojalá que desempolvasen toda esa carta autonómica que costó muchos años de trabajo y de redacción, pero además con amplios niveles de participación, y no se aprobó. Entonces, ojalá que haya el Consejo Municipal de asumir definitivamente y poner nuevamente en mesa la discusión de la Carta Autonómica. ¿Cómo está ahora la relación entre gobierno nacional, gobiernos subnacionales? Ha cambiado un poco la configuración. El MAS es grande, pero ya no es tan grande, ¿no? Por ejemplo, en Chuquisaca tiene la alcaldía de la capital apenas con unos cuantos votos, sí. La gobernación la perdió, como ya la perdió antes, pero ganaron por chanchullo, etcétera. Bueno, pero ¿cómo está la relación de las subnacionales con el gobierno nacional? Personalmente percibo de que hay una suerte de acompañamiento, pero estrictamente político partidario desde el gobierno central a través de una gran cantidad de municipios en el país. Y en particular con el nuestro sí hay un acompañamiento, pero político. Lo que no existe es un acompañamiento con ejecución de proyectos, de obras estratégicos para el municipio de Sucre y ni qué decir para el departamento. No existe un apoyo de financiamiento. Es más, hoy nos enteramos que al gobernador le están responsabilizando de una deuda de un camino tan importante que hace muchos años debería haberse concluido, como es el túnel Incahuasi para salir a Ipate. Imagínate, a ese extremo estamos llegando. Contrapartes, exactamente. Etcétera. Entonces, yo creo que el relacionamiento está ahí en términos políticos, pero no en términos de apoyo, de gestión, de financiamiento para estas regiones que hemos quedado postergados. Sí, es triste, ¿no? Cuando hay una reunión, estoy recordando un poquitito nada más, cuando hay una reunión en Monteagudo, habla el presidente, habla el del Comité Cívico de Monteagudo, habla el alcalde, y el gobernador está ahí, bueno, tristemente olvidado. Además, como invitado de piedra. Triste, ¿no? Claro. Triste, realmente. Pero lo peor, Iván, es que nuestro gobernador no se está dando un lugar como primera autoridad del departamento para exigir en esa responsabilidad. ¿Pero qué más puede hacer un gobernador? Pero mira, tiene que plantar su presencia y decir, señores, estoy acá como primera autoridad del departamento. Y esa es la actitud que está faltando, y no quedemos en la vergüenza de ser el invitado de piedra, o que lo ninguneen, o que no le den lugar, o hasta que le cambien el nombre. Entonces, yo creo que hay necesidad urgente de que nuestro gobernador sí realmente ponga un principio de autoridad que le permita sentar presencia en el departamento. Hablemos de movimientos sociales y el movimiento cívico. Originalmente, donde usted viene, presidente del Comité Cívico, bueno, varios presidentes del Comité Cívico que eran respetables, ¿no? O sea, ya van a marchas, a unos bloqueos por el departamento, reivindicaciones, etcétera. Hablemos de hoy día nada más, ¿no? Como muestra un botón, como dice la abuela. Hoy día llaman a un paro, a un bloqueo de 3 horas, desde las 10 hasta la 1 de la tarde, bien, ya, pero son, digamos, simpatizantes, iban a ser candidatos del MAS, ¿no? Por un lado. O grupos de amigos. Sí, y por la tarde, el Comité Cívico, inclinado al movimiento al socialismo, exautoridades del movimiento al socialismo, le hacen una marcha al gobierno, en contra del gobierno. Bueno, ¿cómo está el Comité Cívico? ¿Se lo puede reconstruir, se lo puede reconstituir? Mira, Iván, el movimiento cívico en el país en su conjunto está totalmente desvalorizado. Tanto así que los gobiernos, el gobierno central o los gobiernos departamentales, no les dan el reconocimiento, ni mucho menos la participación en la toma de decisiones. Hay un solo Comité Cívico en Bolivia. Sí, el de Potosí.
Sí, el de El de Potosí. Potosí. Pero el resto están tan devaluados que no tienen esa capacidad de convocatoria y peor aún no tienen ni siquiera capacidad de coordinación con las propias autoridades a nivel departamental. O sea, y eso, la política y el MAS hizo un buen trabajo. claro, ¿no? Porque incursionó tiene demasiado. sus intereses. Claro que sí. Eso incursionó de tal manera que ha corroído las estructuras políticas, mejor dicho, las estructuras políticas han corroído a la estructura cívica del movimiento cívico y hoy en día tenemos paralelismos, tenemos intereses mezquinos al interior y totalmente olvidados de la problemática regional, totalmente al margen de los intereses de defender, de convocar, de aunar, está al margen. Entonces, personalmente considero que el movimiento cívico debiera permitir que a través de una autoconvocatoria de las instituciones más representativas puedan definitivamente conformar un comité cívico realmente representativo. Pero no un comité cívico donde participen intereses políticos, ¿no? No un comité cívico que esté jalado de la cola de algún partido, eso es posible etcétera. porque estamos hablando de deseos. Yo creo que es posible. Es posible en la medida en que los representantes institucionales también tomen la decisión firme de encarar un proceso de reestructuración del movimiento cívico. Ya. Y esa reestructuración parte desde las provincias y fundamentalmente a través de las 10 instituciones más importantes de Chuquisaca. Bueno, han destruido y han atomizado el comité Totalmente. cívico donde, bueno, además era muy molestoso el comité Así cívico, es, ¿no? así Porque es. era un referente de decir, presionemos al diputado, presionemos al gobernador o al prefecto para, bueno, hablemos un poquito del censo que viene para noviembre ratificado. Decíamos en nuestro conversatorio, que le agradezco que usted haya ido, Así es. Moisés Torres Chivé, lo siguiente: pasa que alguna gente todavía dice, bueno, ¿qué más podemos hacer por el censo? Vienen, nos cuentan, somos más, somos menos, somos unos cuantos más, unos cuantos menos, sabemos que nuestros parientes están en Santa Cruz, eso ya sabemos, bueno, en fin, ya está. ¿Usted cree que se puede hacer algo todavía para acompañar este proceso? Así es, Iván, mira, esta preocupación que a ti te ha motivado a convocar a autoridades, a instituciones, hace que muy poca gente, muy pocos personajes políticos, personajes representantes institucionales y poquísimos, yo diría casi nadie de los representantes de organizaciones sociales le están poniendo un interés al tema del censo. Y eso es muy preocupante. Yo alguna vez escuché una entrevista tuya y me movió la cabeza, dije, pero ¿cómo es posible que tengamos hacia un futuro del 2022 o 2023 un nuevo bajón después de lo que tuvimos hace 4 o 5 años, el 2012, y luego sufrimos en carne propia el 2013, inclusive declarándonos en huelga de hambre para rechazar los resultados del censo del 2012, porque tenía perjuicios pero amplios y hoy los estamos viviendo. Entonces, uno se pregunta, y particularmente yo pienso y digo, ¿por qué no desde ahora, faltando por lo menos 3, 4, 5 meses antes, podemos organizarnos y reaccionar los de la sociedad civil, el sector profesional, el sector empresarial, el del transporte, los vecinos, el comité de vigilancia, el comité cívico que de alguna forma, por lo menos en torno a este tema, digan, oye, hagamos algo por Chuquisaca y le pongamos empeño para discutir qué debemos hacer en función de este tema que se nos viene encima. Está definido. Se van con los del censo, pero no podemos esperar sentados en nuestra cama viendo nuestras noticias, etcétera, sino que debemos reaccionar. Y para esto, Iván, me parece importante que ese tipo de eventos que tú has hecho, podamos seguir insistiendo, hacer de que las autoridades, el alcalde, el gobernador, los asambleístas nacionales y departamentales, realmente se mosqueen algo y digan, bueno, ¿qué hacemos? Hemos hecho interesantes propuestas que he escuchado y gracias por la invitación. Uno de ellos, hay que hacer realidad la conformación de esa comisión o comité interinstitucional. Si no hay un comité cívico, pues nos autoconvoquemos la sociedad civil. Y si hay alguna autoridad, por ahí deberíamos empezar. Hemos reflexionado luego, ¿no? Con Germán, con, Sí, con Franz Flores, con Yamile Ayes,
parece que las autoridades no van a reaccionar la conformación del comité. Claro, la sociedad civil lo va a tener que hacer, ¿no? Así de es. algún lado, ¿no? Mira, hace unos 2 días yo estuve en una asamblea de docentes de la universidad. ¿Ya? La doctora Yamira planteó el tema y a nadie se le mosqueó nada. Todos tranquilos. Entonces, Bueno, a la al punto, universidad... compañeros, vámonos, digamos. Sí, la universidad debiera ser la primera institución en preocuparse No, y yo exigirle. creo que no debería ser la primera, debería ser la primerísima. La primerísima. Bueno, entonces, esos elementos creo que hay que modificarlos, hay que cambiarlos. Y es más, te digo, Iván, creo que también las fuerzas políticas debieran decir algo. Los partidos, porque no dicen nada. Las agrupaciones ciudadanas, tanto a nivel departamental, nacional, que propongan algo. El problema está en que no tienen, yo creo, una orientación para decir, es tan complicado este asunto, ¿no? Es tan complicado porque se pueden hacer hasta pequeñas cosas, como Así decía, es. por ejemplo, Fernando Rodríguez, opinaba y decía lo siguiente: exámenes desde en la universidad, Desde el 1 de presenciales, noviembre. Sí. desde el 1 de noviembre hasta el 20 diciembre. de noviembre. Claro que ¿no? sí. Para que la gente no se vaya, no pueda irse, etcétera. Así, pequeños detalles, ¿no? Mira, la alcaldía podía promover eventos en diferentes semanas o en diferentes días de la semana para que la gente venga a Sucre. Ya. La gobernación debiera promover seminarios, talleres, debiera promover encuentros. La sociedad civil debiera discutir estos puede temas. hacer algo El todavía. comité de vigilancia debiera movilizarse para tratar el tema. Yo creo que todos en acción podemos, por lo menos en alguna medida, buscar de que esas cuentas claras del 16 de noviembre sean en procura de beneficiar a Chuquisaca. Bueno, su palabra finalmente, don Moisés Torres, exalcalde, expresidente del Comité Cívico. ¿Hay salida para todo esto? A mí me han dicho que sí hay Sí. salida para el departamento de Chuquisaca. Sí. Sí, hay salida. ¿Por la terminal de buses o por el aeropuerto? Mira, hay salidas de carácter económico y político, porque si hablamos de salida para irnos de Sucre, yo creo que debiéramos seguir en esta actitud pasiva de no me importismo, y ahí sí, que le valga a quien le valga y fuera de Sí, Chuquisaca. sí. Pero los pocos que nos quedemos acá, Iván, los pocos que estemos preocupados, que a veces hasta nos miran como los locos, que ¿para qué están discutiendo? ¿Por qué el tema del censo? Mira, yo estoy acá con documentos que realmente me alarman. Este primer documento, Iván, es el decreto supremo donde nos informaron cuáles eran los resultados. Este segundo documento es el que una empresa del CEDER nos informó que en base a los resultados cuánto perdíamos. Y en 2012 hemos perdido más del 10% en recursos. Y este es el documento de salvación donde alguna gente comprometió aquello que habían aceptado en el censo. Y ahí está el acuerdo. Y esa cartita que tú dices que la tienes bien guardada es esta, donde se comprometían millones y millones para Chuquisaca. Esta es. Y es eso, Iván, lo que no quisiéramos que ocurra, ¿no? Qué pena que esté rayada. Sí, qué pena que estés rayas, que lo hemos rayado tanto que hemos discutido sobre este tema cuando estuvimos en Es que huelga de hambre. Yo tengo este mismo documento, pero ¿Sí? está manchado con café porque un día no sé qué pasó. Mira, Iván, yo te he traído esto porque cuando reviso la documentación, a un chuquisaqueño le da bronca que seamos pasivos y esperemos el 16 de noviembre para que en diciembre estemos discutiendo A mí y me ahora encantó. qué nos van a dar. A mí me encantó el tema de pendientes. Sí. Financiamiento de la nueva línea de producción francesa. Mira. Y además de una refinería. Uf. Mira qué solamente cosas nos por eso ofrecieron. que nos quiten unos 2 diputados Pero más, claro. yo decía, ¿no? Entonces, yo creo que van a haber temas de carácter económico, sí. Van a haber temas de carácter político, desde luego, porque reducimos representación. Van a existir problemas de carácter social, desde luego. Mucha gente va a querer irse al día siguiente. Pero lo peor, Iván, es que nuestra gente en el departamento, especialmente en las provincias, definitivamente va a decir, me voy de Sucre, me voy de Chuquisaca, y allá donde tengo oportunidad es que tengo que seguir trabajando. Bueno, eso es lo lamentable. Ojalá que no sea de tanta desesperanza realmente. Cuando le pregunté al presidente cívico en ese entonces, Milton Barón, Sí. le dije, ¿vale la pena que todavía guarde este documento? Le dije. Él me dijo, sí, vale la pena, total. Y cuando le pregunté al presidente cívico, Freddy Montero, le dije, ¿vale la pena todavía? No, me dijo. Claro. ¿No? Bueno, que en paz descanse, paz en su tumba de Freddy Montero, me dijo. Evo Morales dijo, llévense su documento cuando traigan, una fase de
viabilidad de los proyectos, charlamos. Eso es lo que había dicho Evo Morales, lo que no nos contaron. Bueno, don Moisés Torres, muchas gracias por haber venido. Gracias, Iván. Encantador. Para mí es que tú me has recordado los tiempos pasados y no desearíamos que eso vuelva a ocurrir, y es por eso que hay que meter más empeño en el tema del censo de este año. A mí me decían otra anécdota, ¿no? Cuando hablo siempre del censo. El año 2012 habían 62.000 familias que cocinaban a leña en el departamento de Chuquisaca. 62.000 familias. Esa realidad más bien ha cambiado. Claro. Esas 62.000 familias ahora cocinan a gas, ¿no? Pero en Santa Cruz. Claro. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Buenas noches. Gracias, Iván.